Muy buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por la asistencia y participación. Un gusto saludarlos a todos y todas. Mi nombre es Juan Carlos Padilla Osorio. Yo soy el director nacional del curso de extensión agrícola. Hoy vamos a tener un encuentro muy importante, estimados estudiantes, con un invitado externo, una actividad que se llama CIPAS. Las CIPAS son las comunidades de interacción y participación de acción solidaria. Y en este ejercicio, pues nosotros desde la red del curso de extensión agrícola queremos motivar el aprendizaje de todos ustedes y favorecer que esos aprendizajes de lo que van a ver el día de hoy lo puedan integrar a las fases del curso que se está desarrollando y también a su ejercicio profesional. Hoy nos acompañará pues un invitado muy especial, el ingeniero Ezequiel Cadavid, pero antes de darle la palabra a él y agradecerle también su tiempo, disposición y apoyo aquí con el curso de extensión agrícola del programa de agronomía y zootecnia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, quiero también dar un saludo muy especial a los profes que nos acompañan el día de hoy. Está el profe Alexander Galindo, también aquí ya vamos a dar la palabra para que salude, y también especialmente la profe Margarita Rosa Bonilla, que se encuentra en Palmira, quien es también tutora del curso y quien muy amablemente nos apoyó en toda la parte logística para la realización de este importante encuentro nacional de las CIPAS del curso de extensión agrícola. Antes de dar la palabra entonces a la profe Margarita, les quiero pedir un favor muy especial a todos ustedes. Por favor, ingresar en este momento, estimados estudiantes, a su campus virtual, ¿sí? Al campus virtual, busquen las CIPAS que estamos en este momento desarrollando, ¿sí? Que está iniciando, que se llama Desde lo básico, herramientas digitales, agricultores y extensionistas, ejemplos y tendencias. Miren la imagen que les acabo de compartir en el chat y allí busquen las CIPAS y marquen en la casillita que es oscura, confirmar asistencia. Es muy importante, ustedes que están aquí conectados, que ingresen por favor al campus de ustedes y marquen, confirmar asistencia para que quede registrada la asistencia de ustedes acá. Y más adelante les compartiré otro link de asistencia que es el que normalmente trabajamos para las web conferences y para los IPAs también. Entonces, voy a dar la palabra a la profe Margarita, que nuevamente agradezco su valioso apoyo. También ahorita, profe Margarita, le hace el paso, por favor, al profe Alexander para que también pueda saludarnos. Y ahí ya iniciamos con nuestro moderador del día de hoy, el ingeniero Ezequiel, a quien ya vamos a convertir también en moderador para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Espero que sea una jornada muy interesante y que podamos participar activamente en este importante ejercicio académico. Feliz tarde. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, profe Juan Carlos. Bienvenido nuevamente pues a este espacio que estamos queriendo desarrollar pues desde la red del curso de Extensión Agrícola y enfocarlo específicamente pues a al desarrollo de la fase 4, que nos está invitando precisamente pues a explorar cómo esas herramientas digitales pueden convertirse en aliadas poderosas del trabajo y de la labor del extensionista. Entonces, como lo ha mencionado el profesor Padilla, para hoy hemos invitado al ingeniero Ezequiel Cadavid. Voy a permitirme hacer un breve resumen de su perfil profesional. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 16 años de trayectoria. También es magíster en gerencia para la innovación social del ICESI. Ha diseñado e implementado modelos sostenibles de producción agropecuaria con la Universidad Nacional y con la CBC. También ha evaluado y fortalecido negocios verdes y negocios sociales. Ha realizado también investigación agrícola, asistencia técnica, extensión rural. Ha orientado también procesos de formación profesional como docente universitario en la Universidad Nacional de Colombia.
y acompañado procesos de consultoría y de innovación en entidades como la Fundación Carvajal y Corpo Educación. Y también desde hace alrededor de 9 años se desempeña como instructor agrosena. Entonces, como vemos, es un profesional que cuenta con amplia experiencia para apoyarnos en el desarrollo de esta fase 4. Entonces, él ha preparado para hoy una charla que lleva por título Desde lo básico, herramientas digitales, agricultores y extensionistas, ejemplos y tendencias. Y estamos seguros pues de que lo que nos va a poder compartir el día de hoy les va a poder ofrecer esa perspectiva, esas ideas y también algo como de inspiración al trabajo pues que tienen por delante en esta fase del curso. Profesor Alexander, ¿te escuchamos? Bueno, muy buenas tardes para todos, profe Juan Carlos, profe Margarita, ingeniero Ezequiel, estimados estudiantes, pues que agradezco la realización de este evento. Es un espacio pues para conocer la experiencia por parte del ingeniero Ezequiel. Es algo que va a fortalecer la cualificación de nuestros estudiantes, entonces los invito a aprovechar todo este conocimiento, toda esta experiencia que tiene el ingeniero Ezequiel para lo que es no solo el desarrollo del curso, sino también pues para nuestra vida profesional. Entonces, estimados estudiantes, los invito a que fortalezcamos nuestros conocimientos atendiendo esta charla tan importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe Alexander. Adelante, entonces, ingeniero Ezequiel, bienvenido. Gracias. Vale, perfecto, es un placer saludarlos, un placer estar aquí, eh, un placer poder aportar en el desarrollo del abordaje de estos temas. Confirmo, ¿me escuchan adecuadamente? Sí, Sí, señor. ingeniero, te escuchamos. Vale, perfecto. Entonces, pues agradeciendo el espacio, les cuento, preparado como usualmente hago, 3 elementos distintos que voy a estar utilizando para este encuentro. El primero es la presentación, una presentación que voy a utilizar como de apoyo. Esa presentación se la envié hace un ratico a Margarita, la profe, y ella espero se las comparta a través de los medios y canales que tengan para su uso. Ese es el primer como producto a tener en cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta porque segundo elemento que utilizaré es la exposición en la que yo quiero que estén muy pendientes porque el material es de apoyo, pero no necesariamente lo voy a desarrollar. Eso me permitirá recordar y comentar distintas cosas y entonces lo que le presentaré es un hilo que van a estar guiando a través de lo que yo comente. Como tercer elemento que acostumbro a hacer, preparé una selección bibliográfica de elementos que usualmente están relacionados o presentados en las diapositivas que utilizaré para su consulta. Ese es el apartado que más trabajo me cuesta hacer, porque me parece que tenemos mucho que estudiar y que realmente estudiamos poco frente a lo que tendríamos que hacer. Entonces seleccioné 24 fuentes, esas realmente son amplísimamente sugeridas para ustedes. Y como veremos en el transcurso de la exposición, pues ya tenemos un montón de herramientas digitales que nos permiten procesar esa información con muchísimo más facilidad que antes. Entonces, voy a proyectar, ¿cierto? Va a estar presente una proyección. Voy a ir rápido, ¿cierto? Porque en la presentación es largo, utilizo muchas diapositivas. Esa construcción que hago busca ser consultiva, entonces espero descarguen el material y lo puedan revisar y puedan aprovechar los diferentes contenidos y elementos que allí coloqué de acuerdo a su interés particular. En general voy a ir contando, pero si en el transcurso de la exposición hay una inquietud particular, pues me hacen saber abriendo micrófono y planteándolo. Vi
la citación, tenemos hasta las 7 de la noche. La idea es que yo termine como máximo exposición tipo 6:30 para poder hablar. Y pues ahí vamos. Si en algún momento me dejan de escuchar, por favor, voy a estar súper pendiente del celular para darme cuenta. Bueno, desde ahí, espero que los asistentes aprovechen. Vale. Entonces, vale, todo. Y aquí. Confirmo para iniciar. Mi presentación se está viendo. Estamos viendo tu espacio de Google Drive. Hacemos acá. Ese espacio de Google Drive que se acabó de ver era ya, toda la pantalla. Justamente el repositorio que configuré. Listo. Listo. Ahora sí. Sí, perfecto. Sí, señor. Y, ingeniero Ezequiel, si quiere de pronto entonces realizar la presentación de corrido y al final dejamos en ronda de preguntas para que para decirle a los estudiantes o que ellos vayan participando a medida que usted va hablando, como le parece mejor. Bueno, tenemos la presentación está dividida como en bloques. Ok, Entonces podemos hacer algunas participaciones que ustedes consideren allí de moderación. Tal vez se colocan por chat en esos bloques. Puede ser. Ujú. listo. Entonces nos confirma cuando termine un bloque y ya estamos listos para permitir micrófono a los estudiantes y cámara. Listo, muy amable. Gracias, a la profe Perfecto. En general, Margarita. Gracias. en general se va a ver una diapositiva verde limón brillante. Se habla de los bloques. ¿Listo? Vale. Entonces, desde lo que me presentó la profe Margarita, era justamente hablar de herramientas digitales, de tecnología y parte del ejercicio que yo propuse en contrarrespuesta fue tocar los elementos básicos que están involucrados allí y que a veces se pierden de vista en lo que pudiera pensarse la implementación de herramientas. Esta es la presentación del curso y quiero entonces que se vayan ubicando en hacia dónde van los procesos de extensión rural, usualmente extensión agropecuaria, extensión agrícola, extensión forestal o cualquier otra división que se le quiera plantear a la forma de contratación que tenga el extensionista. Tenemos una agricultura empresarial grande, la que está ubicada a procesos de agroindustria y exportación, que usualmente tiene sus funcionarios de planta, sus profesionales, y tenemos un gran grupo de población campesina, familiar, étnica, comunitaria, que vive de la agricultura y que suministra los alimentos que casi todas las ciudades y en el país consumimos. La mayoría de esta población no ha recibido ni cuenta con un servicio regular de asistencia técnica. Estas primeras fotos hablan un poco de esas personas que no se encuentran, las tomé hace unos años atrás y nos lleva a pensar en dificultades técnicas, en dificultades operativas, en placeres o ausencias nutricionales, en elementos lindos para manejar en las formas de vida que en realidad se reproducen. Pues aquí estamos viendo unos animalitos hermosos que no deberían estar allí, ¿cierto? Formas gastronómicas de alimentación que encontramos muy en contra de incluso normativa sanitaria al respecto, de dificultades de transporte, de procesos comunitarios muy difíciles en general de llevar, de una gastronomía que es maravillosa pero que le hace falta un tinte de mejoramiento nutricional, sin lugar a dudas. Hall fue un extensionista norteamericano en los 70s, muy interesante, antropólogo también, agrónomo, antropólogo, extensionista. Y él planteaba, no es lo que sabemos, sino lo que hacemos lo que cuenta. Y marca mucho el tema de qué tanto sabe usted, pero qué tanto logra hacerse.
No es desde lo que usted puede hacer, no es necesariamente desde lo que su contrato le marca, es desde lo que puede hacerse en esa conjunción de proyecto, persona, posibilidad, escenario, tiempo y demás. ¿Qué logramos hacer? Y normalmente estudiamos mucho, aprendemos mucho, y es la dificultad lograr materializar esas cosas de lo que hacemos. Con lo que usualmente la práctica profesional termina limitándose a elementos muy operativos o por otro lado investigativos y generarse una disyuntiva que no debería ser. Aquí empiezo diciéndoles, hay una bibliografía súper recomendada y esa bibliografía súper recomendada está almacenada en ese drive. Son 24 archivos que les invito a conocer y que son absolutamente maravillosos frente a la extensión, frente a este tema en particular que nos convoca, IAs, herramientas de gestión de datos, comercialización y demás, gestión de impacto y de proyectos, diversas fuentes muy bacanos. Les recomiendo consultarlo, ¿vale? Y descargarlas. Están todas para descargar, están alojadas en un drive. Ahí empieza uno en para qué a pensarse, para qué las herramientas. ¿Para qué las herramientas digitales, esas que ya hacen parte? Imagino que la mayor parte de ustedes serán jóvenes. eh, ¿Para qué se usan? ¿Para qué se necesitan? ¿Para qué la buscamos? Usualmente herramientas que agilizan lo que en el papel se pudiera hacer, lo que a mano se pudiera hacer, y vamos a revisar la misma revisión de con qué puede el papel, con qué puede la información, con qué puede el manejo de lo que sucede y qué debería tenerse. Empiezo planteando esto. Cuando pensamos en procedimientos técnicos productivos, en términos administrativos y en términos de análisis funcional, hay al menos 2, 4, 6, 7 elementos que deberían tener cualquier sistema de gestión y captura de datos, que son los que allí planteé. Si una persona, y más aún, si un profesional, si un técnico, en marco de un procedimiento productivo, no tiene un registro que contenga la fecha de ese registro, el lugar, sitio de procesamiento, la actividad de la cual se está hablando, la magnitud que allí ocurre, el costo potencial al cual de que esa actividad hecha, quién lo hizo como responsable, como ejecutor directo y alguna observación particular, ese registro administrativamente no sirve. Ese registro, cuando usted va a utilizarlo como fuente de información para decir estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, va a ser insuficiente. Esta información puede estar registrada en un papel. Uno se encuentra cuando sale a campo esa información registrada en una teja, escrita con un lapicero en la pared de un sitio. El tema es que esté completo, porque una cosa es, entonces, lo que yo propongo son los niveles progresivos en ese manejo de la información administrativa. Una cosa es tener la información, registrarla, que exista, ¿cierto? Cuadernito, papeles, lo que sea. Dos, empezar a registrarla en un mismo contenedor, en un espacio, poder clasificarla por categorías. Usualmente estos de control de insumos, estos de cosecha, estos de eh, beneficio, estos de cualquier cosa, ¿cierto? O estos de un lote, este es de otro lote, este es de una finca, este es de otro ejercicio. Categorías que nos permitan hacer seguimiento y proceso. Con la división por categorías hacemos cortes de análisis trimestrales, anales, por ciclo de parto, por ciclo de cultivo, por periodo de lluvias, lo que sea. Cuando se hacen cortes, están de esa manera clasificados, podemos calcular indicadores de rendimiento, indicadores de funcionamiento, de costo, de lo que sea, ¿cierto? Una vez que hay indicadores, que hay medidas de rendimiento, de funcionamiento, de lo que sea, uno puede comparar ese dato con datos propios del pasado, de otros lotes, o con otras fincas,
o con otro sistema medianamente parecido, con referencia técnica, con reportes. Ese punto de comparación llega a niveles máximos cuando logra marcarse en mapas, sean estáticos o sean digitales interactivos, muchos datos en términos geoespaciales en mapas. Desde ese nivel buscaríamos usualmente información para tomar decisiones, información para decir estamos bien o estar mal. El asunto entonces es que ese punto, manejo de información, es uno de los elementos de las buenas prácticas agrícolas básicas, buenas prácticas pecuarias, lo que sea, que aún no ha logrado despegar en términos generales. La, la, la resistencia a llevar esa información es culturalmente muy fuerte y la resistencia a cambios en procesos no es un elemento que pueda pensarse como sinónimo de ignorancia o desconocimiento. Eso está amarrado a efectivamente cómo la información que se registra puede ser útil o no por quien la toma. Si el técnico, si el propietario, si quien toma los registros solo hace el registro de tomarlos y no está en su quehacer. Otra esfera del procesamiento de sus datos, del análisis de esos datos, de verificar para qué sirven esos datos, esa vaina no sirve. Esa vaina es una tarea que me ponen a hacer y que eso para qué. Hay mucho de eso en el alcance del por qué no se tiene. No hay una funcionalidad y una aplicabilidad que la gente logre hacer. Usualmente los datos están para que el profesional tome decisiones, no el propietario, no el administrador, menos el operador de campo. En ese orden de ideas, la actividad de registro pierde importancia, indistintamente de que estemos hablando de una planilla, de una fotocopia, de un cuaderno o ya de un celular, un computador, alguna tablet o algún otro dispositivo para registro de información. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues tenemos todo un cambio tecnológico, tenemos toda una disposición actual de dispositivos que permiten más fácilmente capturar, ordenar e inclusive procesar la información que les colocamos. Desde allí es que aparece un curso que ofertamos en el SENA, que se llama Aplicación de herramientas informáticas en la gestión del predio rural agropecuario. Un curso de 96 horas en el cual normalmente desarrollamos estos temas. La lógica de los programas plantea cómo debería utilizarse eso. Y entonces lo primero que se plantea para ese curso es que habría que identificar qué herramientas informáticas hay en la finca. Y este es un punto crítico que marca la construcción de la presentación que voy a hacer. No les voy a mostrar un montón de herramientas tecnológicas disponibles, porque eso es un elemento que condiciona o el predio, como estoy proyectando en este momento, o la empresa que los contrata. Si ustedes trabajan para un ingenio azucarero, el ingenio azucarero les dirá, señores, sus elementos de trabajo, además de las botas, ¿cierto? Además del medio de transporte, es este tablet, es este computador, es este dispositivo en el cual se almacena esta información. Esto corre con este software y hará parte del procedimiento que usted aprenda a manejar eso. Eso por un lado, sea el que sea, ¿cierto? Por otro lado, cuando usted hace otro tipo de asesorías, esas asesorías que usualmente son cubiertas públicamente por el Estado o por entidades de cooperación que pretenden fomentar los sistemas productivos como un mecanismo para mejorar la calidad de vida de las personas, mm, ya no dependerá qué lleva la persona, el funcionario, sino qué dispositivo tiene la persona, a qué podemos llegar. ¿Tiene un computador? ¿Tiene un cuadernito? ¿Qué tiene? En esta lógica, entonces identifica qué hay, luego lo que hay que aprender a manejarlo
pasa un montón de veces y pasa incluso a nivel institucional, que uno llega a oficinas en los cuales hay equipos guardados, porque esa vaina no la sabe usar nadie, porque esa vaina le falta algo, etcétera, ¿cierto? Luego hay que evaluar lo que se tenga, para qué sirve y sobre todo qué información necesitamos, qué información necesita el productor. Y ese es un punto crítico. El semestre pasado que hicimos este curso en la Nacional en Palmira con egresados, justamente parte de la aplicación práctica era vaya con productores y lo primero que tiene que saber es qué tiene, un ejercicio de diagnóstico básico, qué tiene, y segundo, qué necesita, qué busca, para no ponernos a inventar, por ejemplo, modelación de cuencas hídricas, evaluaciones computarizadas de humedad, de suelos, de plagas, cuando la persona no está interesada en eso. Luego, parte de la lógica allí planteada es que usando herramientas informáticas para captura, procesamiento, análisis de información, pues hay que consolidarla y usarla. Esa es como la lógica de ese curso, básicamente, que se ampara en una norma sectorial de competencia laboral. Aclaro esto porque es interesante. Entonces, el SENA tiene un servicio institucional que funciona a nivel nacional y es la construcción de esas normas, normas sectoriales de competencia laboral. El SENA construye las normas y a partir de las normas que quedan dispuestos para todo el país donde se quieran utilizar, se construyen los procesos de o evaluación y certificación de competencias o la construcción de programas formativos. La norma que da origen a ese curso es esta, que se llama Operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con los protocolos y manuales técnicos. Entonces aquí empieza a revisar un momentico de, espérese, ¿usted va a utilizar un aparato? Para utilizar el aparato resulta que siempre hay un manual, resulta que siempre hay un instructivo. Y si bien hoy en día casi que nos tiramos a que los instructivos es YouTube y que en YouTube encontramos todo, u otras inteligencias artificiales o lo que nos alcanza a decir el compañero de trabajo, pues siempre cuando se leen las instrucciones, pues realmente se conocen las especificaciones del caso. La norma dice primero hay que identificar bien cómo funciona la herramienta, cómo debería instalarse o no algo, hasta cuándo funcionan las licencias, tienen licencias, cómo verificar que la información que se registra en un aparato tiene interoperabilidad con el resto de aparatos que se van a utilizar. Paréntesis, y yo hablo muchísimo en paréntesis, siempre lo destaco, paréntesis. Yo vivo en Cali. En Cali instalaron hace 2 años un montón de semáforos verdes, que iban a ser semáforos inteligentes. Eso costó, por supuesto, un montón de plata. Y resulta que como 3 años después, esos semáforos, la mayoría no funcionan. Y entonces sucede que la tecnología con la que montaron los semáforos y las camaritas que tienen no es compatible con la otra red que es la principal de otros semáforos. Entonces no hay nada que hacer. Entonces quedaron montados allí en muchas ocasiones tapando el que funciona, que es el de atrás, que es el viejo. Pasa mucho el tema de desconocer cuáles son mis dispositivos, qué información tengo y cómo hago para aprovechar lo que está en el dispositivo junto con el otro. Allí es donde usualmente aparecen las personas calificadas, los técnicos de sistemas, la empresa que ofrece los servicios de articulación, que tiene que garantizar que a través de su asesoría, provisión de servicios, instrumentos, logre que todo lo que esté ahí funcione entre sí, ¿vale? Luego, normalmente los aparatos tienen un alcance supremamente mayor al que le damos. Caso muy específico es cualquier smartphone que ustedes tengan. Un smartphone es un cuasi computador en potencia, inclusive está proyectado que dentro de 5 años, porque ya los están haciendo en Asia, los computadores portátiles van a empezar a venderse menos
porque lo que va a primar son carcasas, como las de las tablets o demás, carcasas en las cuales usted incrusta su celular y eso habilita la pantalla y el teclado que tiene. Es decir, este va a ser el procesador de ese computador que va a ser pues, más barato, ¿cierto? Módem de acoplamiento. Nosotros usualmente desaprovechamos lo que el celular puede hacer mil cosas y lo usamos para redes sociales, uno que otro programita, ¿cierto? Inclusive la cámara está subutilizada frente a lo que se puede hacer. Entonces, en todo equipo toca parametrizar, identificar qué vamos a utilizarle. Y seguro que el equipo va para más cosas. Ahí depende de un ejercicio juicioso de ampliación, de reconocimiento de los alcances y de deseos y necesidades, cómo se va a utilizar. Luego de eso es empezar a utilizarlo y por supuesto llevar la información que captura y que procesa a momentos en los cuales se toman decisiones al respecto con base en esa información. Aquí hago un salto y voy a estar hablando un poco más de herramientas IA y redes sociales en la medida en que estos son los instrumentos que desde extensión rural agropecuaria tenemos que lograr incorporar. Porque, y me explico, es mucho más difícil que pretendamos que las personas que acompañamos los campesinos usualmente tengan un equipo especializado para captura de información cuando lo que ya tienen, ya disponen y van a seguir teniendo son smartphones. Entonces los smartphones tienen la capacidad de ser el centro de operaciones, de captura de información, de muchas otras cosas agrícolas que serán dispositivos periféricos para esa función, identificar qué pasa en los sistemas que se están manejando. Entonces voy a ir en esto muy rápido. Primero, datos ya viejos, 2025, millones de personas que usan distintas aplicaciones. Facebook, casi 3.000 millones de personas. ¿Listo? Y desde allá vamos bajando a otro montón de aplicaciones. Con WhatsApp, 2.000 millones de personas, entre otros. Situaciones que cambian rápido, rápido. En demorarse en alcanzar 100 millones de usuarios. El teléfono, cuando se inventó, se demoró 75 años. 75 años se demoró en que hubieran 6 millones de personas con un teléfono en la casa. Pero el celular ya se demoró 16. Y que 100 millones de personas tuvieran internet, 7 años. Saltémonos en que 100 millones de personas tuvieran WhatsApp, 3 años y medio. En que 100 millones de personas tuvieran ChatGPT, 2 meses. Ese ejercicio de velocidad y de exposición tecnológica es una cosa abrumadora y desde allí es que nos vamos a ubicar en datos pues, colombianos. Datos que cambian, impresionante. De año a año, de mes a mes, la propuesta tecnológica de software específico con alcances diferenciales es salvaje y monstruoso. Por lo cual, parte de lo que quería comentarles es sobre qué base nos vamos, qué vamos a mirar, qué vamos a evaluar. Entonces, datos de Colombia 2024-2025. En el 24 habían 52 millones de personas en Colombia censadas, ¿cierto? Pero habían 77 millones de celulares. 52 millones de personas, 77 millones de celulares en Colombia con conexiones activas. Ni siquiera carcasas guardadas viejas, funcionando. ¿Listo? Y casi 40 millones de personas con internet, ¿vale? 37 millones de personas con acceso a redes sociales y eso marca un 70% en 2025 de personas en Colombia conectadas a redes. Tiempo diario dedicado a salir en internet en Colombia, 8 horas 45 minutos, sumando celular, tablet, televisor inteligente, lavadoras, entre otras cosas, ¿cierto? Es una cosa impresionante, muchísimo tiempo conectados al uso de las redes. Y desde redes e internet, ¿cierto? Desde ese ejercicio que incluye no solo la ciudad, aunque mayoritariamente,
¿cierto? Incluye centros rurales poblados, incluye fincas dispersas, incluye zonas donde haya cobertura o no cobertura. ¿Por qué? Pues es el medio tecnológico que tenemos. Desde allí hablamos de datos, de información, de conocimiento en extensión rural. Entonces, un primer ejercicio que quisiera plantear es tres ámbitos de desempeño del extensionista que yo considero no pueden perderse de vista. El primero, los extensionistas se ocupan del promover el aprendizaje, los saberes, las prácticas, conocimiento y tecnología. Dos, los extensionistas deben ocuparse del fortalecimiento organizacional. Y organizacional arranca de 2 personas para arriba. Usted encuentra una pareja de personas, allí ya hay una organización. Usted encuentra una familia de 4 o de 15 personas, allí ya hay una organización. Usted va a una asociación usualmente de 25, 15 a 25 personas, hay una organización, sino unas ya macros. Se encuentra cooperativas de 1.500, 12.000 asociados, allí hay una super organización. Parte del extensionista es un ámbito de desempeño, el fortalecimiento del organizacional, en especial porque el organizacional marca planes de trabajo en marco de una mayor factibilidad operativa. Un tercer ámbito, que sí o sí debe cubrir el extensionista, es la gestión de articulaciones, sinergias y acciones, desde lo institucional, desde lo corporativo, desde lo comercial. El extensionista es el que conoce mucha gente, que conoce muchas personas que visita, el que reconoce la oferta eh, tecnológica, comercial en territorio, el que conoce lo normativo, lo técnico y por ende se vuelve medio de contacto entre muchas personas. Tiene un potencial enorme allí y en esos tres ámbitos se mueven. Depende, por supuesto, del proyecto, de los intereses de la gente, del tipo de contratación, de las disposiciones personales del extensionista, pero en esos ámbitos se mueve un extensionista y tanto en la promoción del aprendizaje como en lo organizacional, como en las articulaciones, el pensarse qué dispositivos, qué información y qué tecnología necesitamos o pudiera necesitarse, pudiera ser común a las partes, es un asunto crítico. Es un asunto crítico que además amplía los alcances del producto del extensionista. Ya tiene que ver con lo que tienen otros. Con lo cual, en marco de la práctica, la información bajo la cual actuamos regularmente está en condiciones informáticas sencillas y básicas. Nos movemos en paquetes de Office, nos movemos en algunas Word, PowerPoint, presentaciones básicas, PDFs, movemos algunos shapes para cargar en sistemas de información geográfica, entonces ahí ya no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo maneja, aunque a nivel territorial local, pues eso ya debería ser el estándar. No, nos pensamos en estándares. Y entonces el estándar es que, creo que no estoy seguro que en esta presentación está, creo que no, pero para el Valle del Cauca, un estándar de información geográfica mínimo sería que las personas ubiquen su finca, ubiquen sus lotes desde Google Earth, ubiquen sus lotes con las GPS del celular, mínimamente el del WhatsApp, ¿cierto? Si no instalan ninguna otra aplicación. GeoCBC es una aplicación en línea gratuita de la Corporación Ambiental del Valle que tiene muchísimas capas de información increíbles para el valle. Y a nivel nacional tenemos el CIPRA, el Sistema de Información para Planificación Rural Agropecuaria de la UPRA. Al igual que tenemos dispositivos de información catastral que ya depende de dónde estemos parados. IGAG a nivel nacional, pero hay gestores catastrales independientes. En el Valle del Cauca funciona Valle Avanza SAS, gestor catastral de la Gobernación del Valle, y Jamundí como un gestor catastral independiente. Ese debería ser el estándar mínimo de información geográfico para utilizar. De ahí para arriba todo lo que ustedes quisieran.
Pero eso sí que es difícil verlo y encontrarlo actualmente. Con lo que coloco esta frase. Esta me la dijo un señor hace rato yendo hacia Tenerife. Yo le preguntaba sobre información y él me dijo, vea joven, yo como agricultor no tomo registros porque no quiero saber cuánto estoy perdiendo en la agricultura. Esa es la realidad y para qué voy a decir mentiras, me dijo el señor. El señor planteaba de que eso no servía, de que hacía agricultura porque pues era lo que sabía, lo que conocía, pero que esa vaina solo eran pérdidas y que saber le iba a sentirse demasiado triste y que seguramente iba a acabar con eso. En ocasiones, regularmente tenemos que verificar el por qué las personas hacen o no hacen lo que se supone deberían. Y aquí introduzco un paréntesis. Hay un profesor que admiro mucho, se llama Fernando Mazo Ramos, es un profesor mexicano de la Universidad de Postgraduados y él es director de unos programas de agroecología, de extensión campesina y demás. Él mantiene viniendo a Colombia. En una de las exposiciones que pude ver, decía, desde la academia y desde la institucionalidad, a veces somos demasiado, la palabra exacta, pero digamos atrevidos. Nosotros llevamos muchos años como sociedades diciéndole al productor, como extensionistas, como agrónomos, como agentes de cambio, como quieran, como queramos ser externos a su vida, diciéndole qué hacer, diciéndole usted tiene que tener estos registros, usted tiene que cumplir con esta normativa, usted tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer esto. Y él decía, y nosotros deberíamos ser más conscientes de que es él, y por él es su familia, ¿cierto? Él y su familia, quienes viven de eso, quienes se levantan por la madrugada y le invierten vida a eso, que le meten la plática que tiene a eso, que no solo cultivan, que en medio de todo cosechan, hacen procesos de transformación agroindustrial, así sean básicas, así sea limpieza, que negocian con agentes de compra, sean intermediarios, sea un vecino, sea una cooperativa, que transportan y muchas veces venden directamente. Dice, él es el absoluto responsable, quien sufre pérdidas y nosotros, voy a seguir con el término, somos muy atrevidos diciéndole qué hacer. La persona tal vez no hace algunas cosas que se le está diciendo, no porque no sea inteligente, no quiere, no le sirve. Él ha decidido no hacerlo. Y entonces es transversal al proceso de extensión, al menos hoy en día, al menos desde lo que entendemos, debería ser la extensión rural en Colombia, desde su retorno desde 2018 por fuerzas externas internacionales. El retorno a la extensión en Colombia nos ubica bajo unos criterios básicos a reconocer y a aprender del pasado. Estamos hablando de diálogo de saberes, de construcción de territorialidades, de enfoques diferenciales, de política pública, pero también del reconocimiento de la cultura, de las poblaciones, de los deseos de desarrollo, de cambio de vida. Y todo eso tiene que ver con lo tecnológico. ¿Qué uso? ¿Para qué lo uso? Cerrando ese paréntesis, vuelvo a esto. En Colombia hace como 15 años se está intentando incorporar una forma de entender la organización de lo productivo que se llaman marcos nacionales de cualificación. Eso no ha terminado de cuajar bien, pero muchas instituciones han hecho muchos aportes a eso. En el 2019, AgroSavia sacó el último manual, el último marco nacional de cualificaciones agropecuarias y de allí extraje este gráfico. Allí se plantean como las fases en las cuales lo productivo, ya sea agrícola, forestal, pecuario, silvícola, que es como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, fracciona las actividades de gestión de recursos naturales y que eso se adopta en Colombia por
el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Agricultura y así. Seguimos revisándolo nosotros en términos temáticos y disciplinar, pero disciplinarmente, pero la lógica es, hay unos insumos, hay unos servicios que son básicos para poder producir. Se produce a distintos niveles. Se produce agropecuario, se produce para consumir, se produce no alimentariamente. Y hay unos procesos de transformación, de comercialización y de consumo que sí o sí se dan para cada una de esas cadenas de valor o productos en particular. A cada una de estas fases, que se amplía muchísimo en el documento, entonces les invito a que en las presentaciones revisen los hipervínculos que allí están puestos. Eso da origen a buscar el documento. Se marcan un montón de elementos de cosas transversales entre las que entra la asistencia técnica y la extensión agropecuaria. Destacó esto. Hace unos años, digamos, era una discusión antigua. Era una discusión antigua que hace pocos años, 2018-19, se reavivó esa discusión a nivel nacional, pero que ya la superamos. La dicotomía asistencia técnica y extensión agropecuaria, que cuál es mejor, que cómo es una, que cómo es otra. Funcionan de manera paralela, inclusive todos los ejercicios de extensión agropecuarias, al menos en lo que es el marco institucional vigente, se contemplan como una de las formas de aplicación del Plan Nacional de Asistencia Técnica que tiene vigencia hasta el 2032. Coexisten y en la práctica se entiende asistencia técnica como algo más puntual. Hay un proceso que requiere evaluación, ajuste, control, y eso es un proceso técnico. Todo lo que ayude a ese proceso de evaluación y ajuste técnico es asistencia técnica. Extensión agropecuaria se tiene que ver con eso, pero pretende abarcar otros temas. Unos temas más amplios, más de proyección, de visión, más desde lo colectivo, desde los cambios. Coexisten. FAO, en este documento que también es muy bueno y es uno de los que está cargado allí en esa selección de materiales que les pasé, habla de procesos agroalimentarios sostenibles, sistemas que hablan también de fases y de procesos. Una cosa es producir, pero ese elemento de que se produce se tiene que transportar, se tiene que organizar, se tiene que conocer proveedores, consumidores que tienen que aprender a producir. Hay una suerte de discusión sobre los precios de las cosas, ¿cierto? Sobre cómo financiar o no la producción, sobre cómo se mantiene o formaliza y reproducen las formas de trabajo que permiten estos ciclos de organización. Hay un tema de alianzas, promoción, de consumo, un montón de elementos que están interconectados y que están atravesados por todo lado por distintas formas de captura de información, de presentación de narrativas, de construcción de valor agregado, social, público, normativo en el asunto. En cada una de esas dimensiones tenemos un montón de elementos que requieren instalación, mantenimiento, parametrización, generación de informes, presentación al público. Y cuando yo digo que eso es necesario, necesariamente pienso en lógicas de gestión de proyectos, donde los sistemas de indicadores, los sistemas de información, el manejo de percepción del público directamente beneficiario, secundarios, financiadores, es un tema central. Eso nos tira a la dimensión, al campo ocupacional de la articulación, del fortalecimiento organizacional del aprendizaje. Es interesante todo lo que se necesita allí y todos los campos de acción que pudieran utilizarse. Frente a extensión, valga la pena de hacer algún tipo de anclaje al respecto. CIAT, junto como miembro del CEGIAR, generó y abrió un foro internacional que decía que tiene que saber el extensionista agrícola del futuro. El foro está aquí, está cargado en esos dos enlaces, ¿cierto? Y digamos que esa era la respuesta del 2021. Entonces decía,
el extensionista tiene que saber de métodos y herramientas de extensión, de tendencias de servicios de asistencia técnicas, de monitoreo, evaluación y herramientas de aprendizaje, de TICs, de creación de contenidos para difusiones digitales. Las que tienen estrellitas verdes es lo que tiene que ver con el tema de esta exposición. Tiene que tener destrezas para comunicaciones multicanales, para enfocarse en procesos inclusivos de género, mujer, de juventudes, para promover, seleccionar y apoyar innovaciones, de alfabetizar digitalmente incluso, de mercadear y un montón de actitudes que le permitan hacer eso. A su vez, sirva el contexto, en el 2021 se creó la denominación extensionista agropecuario como una ocupación vigente en Colombia. Se registraron en la CUOC y la CUOC es administrada por el DANE y por el SENA. El extensionista agropecuario se puso justo después del agrónomo, del veterinario, zootecnista y afines. Y se plantea que el extensionista agropecuario es el que enseña, diagnostica, aprende, acompaña, hace un montón de cosas para que los productores o los usuarios de su servicio desarrollen habilidades. El fin primero del extensionista es que quien acompaña aprenda y cambie sus formas de mejores maneras. Pero en ese momento, al extensionista se le procuró vincularlo con dinámicas del desarrollo rural, como históricamente ha sido. Entonces, la extensión rural es un término que se acuñó en 1901 en Francia. De Francia pasó a Estados Unidos lo masificó como estrategia operativa de intervención y ha tenido cientos de escuelas distintas y de enfoques, pero muy rápidamente se ancló el ejercicio de la extensión como un servicio en función del desarrollo rural, del desarrollo agrícola, del desarrollo comunitario local, etc. Se traen estas funciones a la denominación que existe en Colombia para el extensionista, pero a mí me parece que en general, si bien el extensionista tiene que saber de estas cosas, que allí están proyectadas y sobre todo las que resalto en verde, esas son funciones que no se le pueden atañir a una persona. Son funciones de una oficina, son funciones de una organización, son funciones del Estado, incluso en sus entidades territoriales. Promover el desarrollo, generar encadenamientos productivos, articulación de actores, generar autogestión comunitaria, planificación del territorio, es un tema más amplio. Saltándome muchas otras cosas que normalmente presento sobre el extensionista en esta lógica y en esa suerte de capacitación de extensionistas que hacemos desde el SENA con 9 cursos de 96 horas, casi 800 horas de capacitación a extensionistas, se plantea que el extensionista y las extensionistas son unos poderosos, poderosos. ¿Qué comparto? Porque debo ser más rápido, perdón. En una norma que aún no ha salido, pero que debería generarse y salir este año, hay una serie de actividades que se plantean para el extensionista. Estas actividades se las puse acá como actividades específicas que se le pueden, que normalmente hacen y están allí cargados. Saltándomelas y que se las dejo a consulta, volvemos a un tema en el cual el extensionista acompaña no solo proyectos, sino también procesos de articulación comunitaria, de tomas de decisión, siempre va a tener que ayudar en la gestión de este proceso que ilustro allí con esas dos imágenes. La divergencia y la convergencia. La divergencia de formas de pensar, la divergencia en alternativas de solución o de problemáticas, las diferentes ideas que tienen las personas. Usted reúne a una persona, usted le dice, oiga, ¿qué quiere hacer? Y le dice 3, 4 ideas. Usted tiene 3 personas, ya tiene 15 ideas y la creatividad se impulsa escuchando al otro. Usted tiene un grupo de 30 personas y tiene 200 ideas de qué hacer. Ese ejercicio como la diversidad biológica es maravilloso.
porque nos muestra un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades que hay que evaluar posteriormente en función de factibilidad, de deseabilidad, de funcionalidad, de otro montón de cosas que tras evaluación, tras categorización, que ayuda en eso el extensionista, pues se buscan convergencias. Pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Normalmente a través de votaciones, exposiciones, pitch, procesos de consultoría, lo que sea. La convergencia busca disminuir alternativas y centrarse en algo, pero la extensión, los procesos de cambio que usualmente se atañen a los actores, líderes, promotores de cambio, deben buscar sobre todo transformación. Entonces, la etapa en la cual ya convergimos, ya decidimos que esto es lo que se va a hacer, tiene que pasar muy rápidamente a la acción, al transformar lo que está pasando. Y ahí es donde entran los proyectos. Divergencia y convergencia son fases iniciales de preparación de un proyecto, a la vez que la transformación necesariamente son acciones, son actividades, y esos son proyectos. Los proyectos son hacer, hacer, hacer. En el hacer y cómo lograr financiar eso, cómo lograr que se haga, de dónde salen los materiales, de dónde sale el recurso, de dónde sale la gente entusiasmada por hacerlo, dispuesta por hacer. Todo eso es gestión de información, todo eso es gestión de capital, todo eso es gestión de informes. Todo ese ejercicio nos ubica en qué herramienta hay que manejar y qué tanto tiene que manejar la gente frente a información. La idea es que cada vez la información esté más abierta. La idea es que cada vez sea más fácil para cualquier persona consultar la información de un proyecto en el cual hace parte o un proyecto que está alterando el territorio donde vive la organización para la cual se vincula. Ahí hay una suerte de desarrollo cognoscitivo, de habilidades y de alfabetización básica y digital que la sociedad en conjunto hace, que hace muy fuertemente la oferta comercial de productos, eh, pero que tenemos que llevar nosotros a decir, la información que producimos, seguramente habrá una que será de manejo reservado, ¿cierto? Eso empezamos a aprender, una información que no puede divulgarse, no porque sea estrictamente secreta, sino porque es peligroso que se divulgue. Por eso la ley de habeas data. eh, y otra que debería ser accesible para todos sin mayor problema. Y que eso sea un mecanismo para promover la participación. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Esta cosa loquísima pasó hace poquitos años. Se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Ley 1876, y con él aparece la terminología extensión agropecuaria. Es un sistema que promueve principalmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que avala y aprueba el Congreso de la República. Cuando eso sucede, dicen, tenemos que empezar a... Se me olvidó, discúlpame, se me olvidó qué iba a decir. A dinamizar un montón de cosas, ahorita me acuerdo, y eso no ha funcionado bien. Perdón, aquí un segundo, porque se me fue la paloma, esto es rarísimo. Ahorita me acuerdo, disculpen. Se crea la ley, se parametrizan unas formas de trabajo, estas, las formas de articulación institucional no han sido las mayores funcionales realmente, y se determina la información que tiene que capturar. Ya me acordé, disculpen. Se determina que, que el servicio público de extensión agropecuario va a ser un servicio público primero, va a ser progresivo, se determinan unas dimensiones de esto, va a ser progresivo, pero además no va a ser el Estado el que lo oferte en términos de cobertura colectiva. Dice, la gente tiene que pedirlo, la gente tiene que inscribirse. Va a haber unos canales para que se inscriban. La gente cuando se inscriba puede ser acompañado por procesos de extensión agropecuaria y se harán procesos locales. Ese locales se determinó a nivel departamental
para determinar cuáles van a ser los beneficiarios. Se creó entonces unas plataformas para el registro de esa información. Las plataformas inicialmente eran por Excel. Entonces había un montón de UMATAs, secretarías de Agricultura, gobernaciones, eh, empresas prestadoras de extensión, tomando datos, caracterizando a las personas. Eso pues finalmente no funcionó muy bien, pero lo que quería mencionar desde la ley Habeas Data, que era allí donde estaba hablando, era que Ministerio de Agricultura en 2 años, por supuesto, capturó muchísima información, que a la larga vale muchísima plata, ¿cierto? Muchísima plata de funcionarios públicos y muchísima plata de gente dando su tiempo, dando sus datos. Cuando entra la Agencia de Desarrollo Rural, la ADR, a determinar el procedimiento de cómo salvaguardar esa información para que no se perdiera, como pasaba regularmente con los eh, formularios de los RUAT, de los registros únicos de asistencia técnica en el país. Resulta que crearon una ruta de información y entonces la ADR le dice, bueno, ministerio, pásenos la información. Es tan chistoso que después de 3 años no se pudo. Ministerio de Agricultura no le pudo pasar la información de 3 años de captura a la Agencia de Desarrollo Rural, que es una entidad del Ministerio de Agricultura, porque la forma en la cual se registró la Veas Data no contemplaba ese traslado de información. Y entonces tocó volver a empezar desde cero capturando la misma información que ya se había capturado un montón de veces. Ya pues hubo cambio de información, se registró el campo Innova como la plataforma oficial para registro de las personas interesadas. El campo Innova está en todas las páginas de las alcaldías y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pero es una de las cositas incluso que toca manejar. No estamos hablando ni siquiera del dispositivo, estamos hablando de cómo manejar las leyes y procedimientos que marcan cómo utilizar ese dispositivo. Cierro paréntesis. La información nos lleva a tomar decisiones, pero una cosa es tomarla para discutir y otra cosa es tomarla para construir. Y esa es la lógica. Aprender a no tirarle al otro, sino, espérate, revisemos el problema, qué es lo que queremos solucionar. Ahí aparece, cuando hablamos de información, métodos masivos de extensión, donde entran procesos inclusive como este, solo que ustedes eran poquitos, pero en una videoconferencia fácilmente pueden haber muchísimas personas y así como la extensión virtual que se introdujo en Colombia como un mecanismo para mejorar los procesos de difusión y de contacto más rápido con personas, funciona. ¿Qué estamos haciendo? Algunas cosas muy mal hechas, algunas cosas bien hechas, pero pues ahí vamos. La idea es que los nativos digitales, en los que muy seguramente se encuentran muchos de ustedes, em, sean unos muy buenos replicadores de esta información. Muy buenos constructores de vehículos accesibles para los no nativos digitales para estos procesos que estamos mencionando. Byung-Chul Han, filósofo, plantea la información por sí sola no ilumina el mundo, incluso la información puede oscurecer el mundo, nos cubre, nos aborda. La información, así como muchas otras cosas de la extensión rural, tiene que ver con la gestión adecuada de los sentimientos, de los deseos, de los medios de vida, de las proyecciones. A mí me gusta mucho cuando en la información llegamos a matrices de decisión que sean matrices 2x2. 2x2 es dos variables. Cuando definimos si algo es urgente o importante, como la matriz de Eisenhower, es esa forma de evaluar alguna condición en dos variables nos permite, por ejemplo, decidir si una acción eh, se delega, se hace, se posterga, se hace rápido, en si algo de lo que estamos evaluando realmente no está siendo eficiente en una matriz de eficiencia o eficacia, o en otras para toma de decisión cuando cruzamos, por ejemplo, eh, viabilidad por impacto.
Cuando en el eje X está viabilidad, en el eje Y está impacto, eso nos ayuda a tomar decisión de qué proyecto hacemos y qué proyecto no hacemos. Yuval Harari, o historiador, plantea por qué somos tan buenos como sociedad, como especie, a la hora de acumular información, pero somos muy poco exitosos a la hora de adquirir sabiduría. Como que tenemos mucha información, pero no aprendemos. Y empezamos a revisar este tema de información básica. Tenemos datos que si están organizados, condensados, articulados, son informativos, que si conectamos entre ellos se llama información, a la vez que nos permite identificar insights, que son esos puntos de claridad, ¿cierto? Que organizados sabiduría y que si se ponen a funcionar generan impactos y transformaciones. Estamos en una sociedad y en una sociedad tecnificada, eso se llama de otra manera, pero que usa mucho la tecnología y esa tecnología está buscando la construcción de datos de manera permanente. Y hay todo un mundo de discusión frente a eso. ¿Qué información está generando los datos que producimos? ¿Para qué los tenemos? Porque además estamos captando información todo el tiempo en las redes, los elementos que consumimos, la música que escuchamos, por dónde nos movemos. Ese tipo de información que se está utilizando corporativamente y que marca mucho de lo que nos venden y que compramos y que empezamos a aspirar en la vida, a desear, es parte de la información que tal vez no tenemos en las variables y bajo los criterios que seguramente necesitaríamos. Cómo las personas plantean sus aspiraciones de vida, cómo se proyectan sus niveles de bienestar, cómo agregan valor a las formas de producción agropecuaria de vida que queremos. Ese ejercicio de narrativas de aprendizaje está asociado con captura de información, está asociado con el cómo aprendemos y cómo medimos las cosas. Esto es más o menos lo que les mencionaba hace rato. Cuando tenemos un proyecto, no solo capturamos información de los resultados de las acciones, es también cómo se presenta la información a las otras, a las personas, cómo están las personas sintiéndose. Ese ejercicio usualmente va con encuestas en los proyectos que ustedes hacen o que están pensando, están monitoreando cómo se sienten las personas. Este es un ejemplo nomás para eso. Latidos del corazón cuando alguien ve una cucaracha, cuando la cucaracha vuela y cuando le cayó encima, ¿cierto? Todas las emociones que incluso nosotros vemos reflejados en las personas o en otros ejercicios. Allí quería destacar que este documento en particular, también cargado en el repositorio, eh, es muy interesante y se los recomiendo de todo corazón. Es un ensayo de los años 80 en el cual se compara y diferencia las labores y las formas de pensar el mundo productivo del agrónomo versus el agricultor. Y como son distintos, como el agricultor está interesado de vivir de la agricultura, las formas de entender la información y los aprendizajes son distintos del extensionista, del veterinario, del agrónomo. El profesional gana conociendo casos de estudio. El profesional gana sabiendo si esa inyección que se le aplicó, si le sirvió o no le sirvió. Si ese animal se le muere al productor, él pierde muchísima plata, tiempo, esfuerzos, esperanzas. El profesional tiende a ganar no en términos de, ay, me conviene que se muera, no, ¿cierto? Sino ya sabe que esa no era la dosis, ya sabe que ese no era el producto, ya sabe para aprender y mejorar lo suyo. Ese ejercicio tan fuerte de yo vivo de eso y lo que me importa es que eso funcione, es muy distinta a la función del profesional que le interesa saber cómo suceden las cosas y cómo puede hacer que funcionen mejor. Esa lógica hace que
el profesional, los profesionales, quieran capturar mucha más información de la que el productor ve necesaria. Y es ahí donde encontramos entonces que para los sistemas de información, IAs, aplicativos, lo que sea que tengamos, deberíamos tener capas diferenciales de cómo acceder a la información, para que cada uno encuentre la información que quiere ver, a pesar de que los dispositivos de captura de información permitan capturar información para ambos. En la extensión, entonces, hablamos de cambios, de aprendizajes. Las curvas de adopción de innovaciones, pues, son clásicas en extensión, que nos hablan de que hay unas pequeñas personas, hay unas pocas personas, en términos porcentuales, que están dispuestos a adoptar rápidamente, que son gomosos del cambio, versus que hay una gran mayoría que es reticente, que está viendo a ver qué pasa, que como no quiere arriesgar sus recursos o no lo puede hacer, está esperando que las cosas cambien, que mejoren, que sea fácil, que no haya pérdida, que sea más barato, como sea. Y esta curva de distribución normal también habla que hay un montón de gente que se va a demorar mucho en hacer esos cambios y que hay una tanta de gente que nunca lo va a hacer, que no quiere, que no le sirve y demás. En extensión vemos procesos de cambio, procesos de entradas y insumos de actividades que en la práctica, en el ejercicio, nos permitirá, cuando queremos evaluar eso, verificar si la gente sabe, no sabe, cómo sabe, que nos lleva a reconocer expresiones y tendencias en el cómo aprendemos, en el cómo reconocemos a dónde llegar. Y entonces ahí ustedes habrán visto que en extensión se debe abordar a toda la familia. No es un asunto que se pueda evitar. La toma de decisión está avalado por, o criticado, o censurado, cortado por los hijos, por la esposa, por el tío. Cuando hay toma de decisiones, la familia debe estar involucrada. Además, tenemos distintos líderes. Líderes positivos, líderes negativos, líderes visibles, otros no visibles. Y cuando entramos en territorio, tenemos que identificar eso e involucrar esos actores. Normalmente la extensión busca, más los procesos de gestión y de control, buscan procesos fotográficos de monitoreo, toma de registros. Esta es una muy buena aplicación, Timestamp, para eso. ¿Listo? Que recomienda mucho el Ministerio de Agricultura. Y cada método o cada herramienta y distintas herramientas que están asociadas tienen distintas consideraciones, alcances, perspectivas. Estas formas de analizar distintos métodos de extensión o herramientas de extensión está en este texto muy bacano, Innovación para la Extensión Agropecuaria de Agrosavia, que de nuevo está ahí en el repositorio. Desde el 2015 cambió la lógica, entonces nos quedan como 10 minutos como para apertura a palabras, preguntas. Cambia un poco la lógica de pensarse la comunicación, y extensión y comunicación van de la mano. El extensionista de por sí es un gran comunicador. Un comunicador, un interlocutor, esa es una de las versiones de entender el extensionista más o menos desde los años 70 entre distintas esferas de la sociedad. Producción técnica, empresas, normativa y demás. Pero la forma en la cual el extensionista, que es el que está en interacción con estas personas, con estas agencias, puede presentar la información para sensibilizar, para empoderar, para motivar el cambio, pues cambian y cada vez están más accesibles. Allí, muchas de las tareas que tenemos como funcionarios, como personas, como profesionales, es decir, hombre, si estamos haciendo lo que pudiéramos hacer, si estamos haciendo videos, que es parte de la forma comunicativa de hoy, si estamos haciendo blogs, tenemos página web, tenemos redes sociales para, para el trabajo, para la extensión, ayudamos con las redes sociales de las organizaciones. Ese ejercicio me llevan a evocar mucho. Hay un manual que les cargué de esto, de la metodología CHEP. Entonces, JICA, que es el Instituto para la Cooperación Internacional de Japón, desarrolló para África, Asia, y aplica para nosotros en el sector rural una propuesta de extensión específicamente. Y la propuesta es simple, dice,
Antes de decir nada más en extensión rural, antes de tocar normativas, políticas o lo que usted quiera tocar, usted debería poder lograr que la gente comercialice mejor lo que ya produce, lo que ya sabe hacer, que se organice con lo que tiene y que eso mejore de entrada sus medios de vida. Eso, lo que ya tiene, lo que hace, lo que produce, antes de meterlo en ninguna otra cosa. Meterlo en otra cosa es desviarlo del mejoramiento que tendría que hacer con lo que ya reproduce, con lo que ya utiliza. Esa metodología es muy interesante y por eso se las recomiendo. Hay unas macro tendencias con respecto a sistemas tecnológicos, con respecto a los software y la información que manejamos. Hay una primera cosa, mercados emergentes, en donde México, India, Vietnam y Taiwán son top en mercados emergentes. ¿Eso que marca? Que mucha de la tecnología que deberíamos buscar o que deberíamos estar rastreando, estos van a ser los proveedores. Ahí faltó colocar China, no porque no sea importante, sino porque no es un mercado emergente, es un mercado consolidado. Entonces, México, India, Vietnam, Taiwán, más China, realmente tienen una oferta tecnológica que seguramente es la que tenemos que utilizar y que pudiéramos utilizar en mejor medida para la pequeña escala productiva que tenemos. Nosotros hemos sido amplísimamente permeados por Estados Unidos a nuestra historia, pero la tecnología de Estados Unidos usualmente está generado para el gran productor o para el pequeño productor súper interconectado, y eso no es lo que tenemos nosotros. Esos mercados emergentes ofrecen una tecnología más ajustada a lo que queremos o lo que necesitamos, podríamos usar. Hay un cambio grandísimo con la IA, sin duda, pero la IA en este momento no es tanto ni siquiera la generación de contenidos y elementos visuales, sino la construcción de agentes que de manera automática procesen y tomen informaciones desde las bases de datos o desde la captura de información que le damos. Asimismo, cambió la forma de buscar información y de aprender, por tanto, de nosotros y de los productores, y eso ha marcado un tema de comercialización a nivel mundial. Estos son otros de los libros que les cargué, entre ellos varios asociados con marketing, con herramientas de IA específicamente diseñados y disponibles a la mano, y de recursos digitales que en algún momento el gobierno nacional apoyó y que la UTP, la Universidad Tecnológica de Pereira, como tal vez la sea más grande del país, desarrolló en algún momento en términos de información. Hay una serie de recursos digitales que son de libre acceso con las credenciales que están puestas aquí para que las consulten, que ustedes pueden descargar videos, audios, fotografías, inclusive planes de cómo enseñar en mora, en yuca, en cerdos, con qué frecuencia enviar ciertos mensajes de texto. Es una cosa muy bacana para aprovechar. ¿Qué tenemos? Y afortunadamente llegamos aquí para plantear una especie de cierre, y el resto va a ser mucho material de consulta. Eh, Hay distintas grandes categorías en lo que se refiere a herramientas tecnológicas para extensión. Un primer campo, herramientas de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? ¿Cierto? En general, que la comunicación sea bidireccional, yo te escribo, pero él me escribe, que nos permite coordinarnos e intercambiar información, conocimientos. Hay un segundo grupo, servicios de extensión virtuales o mixtos. Aquí entran todos los blogs, todas las plataformas que ya uno puede construir desde IA o desde Classroom o desde donde usted quiera para interactuar como en una suerte de estructura organizada de formación o de intervención desde la información. Hay tecnologías avanzadas que se basan en datos, y entonces aquí hablamos de controladores, de sensores para medir humedad, de sensores para medir lluvia, para medir lo que sea, ¿cierto? Eh, Clima, lo que sea. Que hay toda una serie de oferta técnica, de nuevo masificándose, abaratándose, y en la que hoy priman, por ejemplo, sensores que transmiten la información vía infrarrojo,
vía radio o vía Bluetooth a un procesador central que puede ser fácilmente un celular y ese procesador sí tiene acceso a Internet. Cuando usted tiene esa infraestructura de datos, un procesador central con Internet y varios dispositivos dispuestos en campo que mandan su información no a través de Internet, sino vía infrarrojo, vía Bluetooth o vía radio, usted ya tiene un centro automatizado de captura de información. Eso nos lleva a manejar otro montón de equipos. Y en la práctica, lo que necesitan los productores es que esos equipos estén dispuestos. Nosotros estamos aprendiendo de IA en un mundo mágico de captura de datos y de información, de percepciones y demás. Pero la gente en campo, como ya voy a mostrar algunas foticos, requiere que las cosas se muevan, requiere que el riego se haga, que usted logre monitorear qué está pasando con esa vaquita, ¿cierto? Los chips que se le puedan poner. Y requiere, además de esto que es súper tecnológico y vigente, requiere tecnología apropiada. Esa era una terminología que en los 70 se utilizaba, dejó de utilizarse, pero es qué necesita la gente, quién genera la tecnología. Y nosotros, creo yo, firmemente en Colombia necesitamos un montón de tecnología que es vieja, que son, por ejemplo, motores de dos tiempos de moto, moviendo tarabitas, moviendo grúas, cargando cosas, rieles, ollas pitadoras, generadores hidráulicos a baja escala de energía, molinos, cosas que ya son viejas y que nosotros en Colombia, en Latinoamérica, no tuvimos, que estuvieron en otros países que ya las dejaron atrás porque ya avanzaron y nosotros no alcanzamos a tener y pretendemos abarcarnos en una tecnología superior sin desarrollar lo previo. Fuera de eso, hay herramientas de gestión de conocimiento que son más como para las dinámicas corporativas y de aprendizaje macro. A mí me encanta ese tema. Entonces tenemos como máximo exponente de comunicación actual el WhatsApp y por eso aprender a manejar WhatsApp Business, todo lo que se pueda con WhatsApp es obligatorio para un extensionista. Tenemos aplicaciones digitales para captura de información, para reconocimiento de plagas, de suelos, que hay por montones en esta presentación. Tienen unos listados y hacen falta más listados, que se lo voy a mandar a la profe Margarita la próxima semana. Listados de aplicaciones que hay por montones muy útiles. Internet de las cosas, drones, blockchain, todo ese tipo de cosas son las que se necesitan operando en campo. Y para manejo de información, además de información, necesitamos otra dinámica a la cual están llamados los extensionistas, que es comunidades de práctica, sistematización de información. Sobre todo, cómo logramos saber qué aprendimos a nivel local, cómo logramos agilizar el tema para que ese aprendizaje sirva al grupo. Eh, digamos que cierro aquí, voy a mostrarles unas diapositivas rápidas diciéndoles más como que hay allí. Hay varios espacios institucionales para aprender desde lo digital, entonces les puse listados. Academia de Aprendizaje Electrónica de la FAO, GFRAS es el Foro Global de Servicios de Asistencia Técnica, es la máxima entidad a nivel internacional de servicios de extensión. Ahí hay un montón de cursos, destaco ahí algunas cosas. El IICA tiene una plataforma de formación en procesos de transformación digital, ahí les coloco el link. El SENA tiene 200 cursos virtuales, muchos de ellos específicos para eso, gratuitos. Ahí está el link. Desarrolló el año pasado un montón de capacitaciones que si van a ese link encuentran ustedes cartillas, aplicaciones para celular, podcasts muy bacanos y disponibles. Tenemos desde el CGIAR, desde el Grupo Consultivo para asegurar la alimentación del futuro, en el que el CIAT es uno de los 13 centros internacionales para eso que tiene un parámetro de capacitación. Eh, el, el CIF, el Centro Internacional de Formación vinculado a IT, tiene otros cursos específicos de formación en inteligencia artificial.
Estos son los recursos que yo les digo que desarrolló la UTP en algún momento y que están disponibles. Y son las contraseñas y páginas para entrar. Sin esas vainas, pues no logran entrar, entonces aprovechen esos datos. El SENA tiene mucha información, desde competencias laborales de cómo hacer las cosas técnicas, allí está la información. Agrosavia administra 3 plataformas de información para el SNIA, la Biblioteca Agropecuaria Colombiana, la plataforma Siembra y la red de extensionistas técnicos Lincata. El SENA, no solo como biblioteca digital, que fácilmente lo tienen desde la UNAT y más amplio, sino desde la producción propia. El repositorio institucional tiene 60 años de producción en cómo hacer lo que ustedes quieran, cómo cultivar cosas, cómo organizar proyectos, cómo manejar ventas. Hay muchísimas cosas en las que si buscan por esta caja de herramientas que evidencio allí, van a encontrar muchísimos manuales muy interesantes de extensión agropecuaria. Para cerrar en esta exposición, el SENA dispone de estos cursos específicos para extensionistas, muy interesantes y largos todos. Fuera de eso tenemos casi 48 cursos especializados en lo que son los campos de acción del extensionista actualmente. Y de ahí para allá tenemos muchas cosas que mirar: desarrollos, impactos, alcances, el que queremos. Y en algunas cosas, ya con esto cierro, lo que ustedes tienen que definir es qué luchas están dispuestos a dar, qué proyectos quieren alcanzar. El PECTIA, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, plantea para la extensión agropecuaria que el top es transición agroecológica, derecho humano a la alimentación, enfoques de bioeconomía y agrobiodiversidad y agroindustria y agrologística. Pero tenemos desde el 2017, 2020, con la incorporación del campesino como sujeto de especial protección en la Constitución Política Colombiana, la lucha del reconocimiento de lo que es el campesino, de las culturas vivas comunitarias, de esas formas de vida que seguramente reconocen y queremos. También hay unas luchas hacia que lo que estamos haciendo sea y marque soluciones reales para la gente. En esta figurita que está puesto acá, eh, cuando todo es caro, cuando la tecnología usted la tiene que pagar toda, cuando usted se le daña una cosa y usted no es capaz de arreglarla, cuando usted no sabe cómo hacerlo, esa vaina usted lo vuelve amplísimamente dependiente del otro, cuando son muy costosos, cuando tener un aparato vale más que pagar un trabajador todo un año, allí la cosa no está funcionando como debería ser. Cuando hablamos de agroecología y agroecología de transformación de saberes, busca justicia climática, acceso a la tierra, cambios institucionales en las formas de educar, en la forma de fortalecer los conocimientos tradicionales, las formas organizativas, en aprovechar la tierra disponible que tenemos, en proteger el territorio. Allí hay formas, luchas lo planteé, pero hay formas de definición de vida que usted tiene que evaluar. ¿Listo? Y en eso que tiene que evaluar hay tecnología y hay saberes que tiene que conocer, criterios, conceptos, disposiciones y herramientas que tiene la gente o que no tiene la gente. Allí corto, por tiempo. Revisen la presentación, que si la revisan van a encontrar muchísimo material de apoyo. Selecciones de presentaciones, links, cursos recomendados, etcétera. Listo. Allí para que tengamos tiempo para charlar. Muchas gracias, ingeniero Ezequiel. Excelente su presentación. Lo felicito y también la información que nos está brindando. Hay mucha información en que se puede explorar dentro de redes de apoyo, información de consulta y más con esa orientación tan interesante que usted le da hacia dónde se está atendiendo la extensión, ¿no? Yo me encuentro en Dos Quebradas, Risaralda. Conozco la persona que lideró
el proyecto de extensión agropecuaria digital en la Universidad Tecnológica Pereira y pues ha sido una experiencia muy interesante. Entonces, realmente se hizo como un trabajo, un ejercicio muy bueno con muchos de los departamentos en el país y esa parte de crear contenidos para que le puedan servir inclusive a los agricultores vía WhatsApp o cualquier otra plataforma, pues está generando impacto. Inclusive le comento que en la fase 4 del curso donde estamos en ese momento con los estudiantes, que está habilitada hasta el 12 de mayo, la actividad central en grupo es crear un contenido digital con base en una temática técnica que ellos deben de desarrollar. Entonces, muy al lugar su presentación. Muchísimas gracias por ese tiempo que usted ha tenido con nosotros para poder, digamos, compartir todo ese conocimiento a nuestros estudiantes y seguramente que les va a servir para su ejercicio profesional. Entonces, quería pues darle como ese agradecimiento en nombre pues del curso. Ahora pues entonces con la profe Margarita vamos a mirar, ingeniero Ezequiel, de pronto preguntas que tengan nuestros estudiantes. Vamos a habilitarles a todos el audio, ¿sí? El audio para que puedan de pronto abrir su micrófono y hacer algunas preguntas en el tiempo que nos resta. Muchas gracias, ingeniero Ezequiel. Un gusto. Muy bien, estimados estudiantes, entonces tienen el micrófono habilitado. Entonces, quien quiera hacer alguna pregunta a nuestro expositor en esta CIPA del día de hoy, adelante. Por aquí preguntan en el chat, decían, ¿nos podría hacer el favor de compartir esa presentación por este medio? La idea, ingeniero, ¿cierto? Es que se pueda compartir la presentación con los estudiantes del curso de extensión. Sí, claro que sí. Al principio mencioné, yo se las pasé a la profe Margarita Ok, en PowerPoint y en PDF para que ella se los remitiera, porque yo estaba viendo listo. aquí cómo cargarlo y no me deja. No, tranquilo. Igual como ellos están en el curso en el campus virtual, la podemos hacer, compartirlas como material de apoyo, inclusive para la fase que están desarrollando, ¿no? Muchas gracias. Dice Sandra Milena Montana, sí, tutor, ingeniero, como futuros agrónomos debemos estar actualizados con los avances tecnológicos, muy al lugar. Muchachos, muchachas, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y con mucho gusto, pues estamos aquí atentos. Profe Margarita, si tienes algún comentario de pronto, el profe Alexander tuvo que desconectarse, él está en la sede nacional, pero le mandó unas felicitaciones también al ingeniero Ezequiel. Adelante, entonces, quien tenga preguntas o dudas, o profe Margarita, si tienes algún comentario complementario. Sí, bueno, como para empezar el diálogo, no la conversación, nuestros estudiantes están un poco tímidos hoy. Entonces, de pronto, como qué recomendaciones nos podrías o les podrías ofrecer a los participantes de por dónde empezar, ¿no? Con todas esas herramientas, todas esas aplicaciones, esos dispositivos que están disponibles hoy, como por dónde empezar para no sentirse como tan abrumados de tanta información y de tantas herramientas que tienen disponibles hoy en día. Vale, perfecto. Hacia el final van a encontrar unas notas en la presentación que hablaba de comparaciones de IA y demás. El principio sería, primero, hay unas que son básicas y que son universales. La usan ustedes, la usa la gente. Esas que usan las personas y usan la gente, uno tiene que usarlas. WhatsApp, WhatsApp, pero bien usado con las comunidades, con los logos, con los estados. WhatsApp Business, que es gratuito, con los catálogos. Cómo se pueden construir los catálogos para que la gente pida por allí cosas. Eh, Medios de comunicación, Instagram, Facebook, son plataformas que tienen que aprender a diseñar en función productiva, en función organizacional. Una cosa es el que uno tiene, donde uno pone su fotico y que usa o no activamente, pero cuando tiene que construirse la identidad visual de una organización que vende cosas y que además
tiene problemas de articulación. Todas las organizaciones, más que problemas, tienen dificultades. Todos los grupos humanos lo tenemos. Entonces, que un medio digital exista tiene que ayudar a solucionar esos inconvenientes, conflictos que puedan haber. Construir eso significa construir capacitación, protocolos, herramientas. Entonces, aprender a hacerlo. Fotografía digital es otro que es básico. La, eh, el- la forma de comunicación actual al cual ya estamos acostumbrados es el de video corto y audiovisual. Estamos acostumbrados a un nivel tal que lo que usted no ve de esa manera, lo que no logra mostrar de esa manera, la gente está empezando a desvalorizarlo, a no tener en cuenta desvalorizarlo. Es como usted no lo muestra, no lo vende, no se reconoce. Entonces, el, el, todas las plataformas de red social que están cubiertos por los operadores que tenemos deben conocerse bien. Dentro de IAs, mínimamente 2 o 3 que se manejen bien. Entonces ahí tenemos toda la plataforma de Google, ¿cierto? Utilizado en Nano Banana, ahí los van a encontrar, ChatGPT, cualquiera de esos, y yo recomiendo, sí o sí, sí o sí o sí, esa es la que más uso yo, Notebook. Notebook es increíble para la generación de material de apoyo, pero más que eso, para procesamiento de información local. Yo le cargo mi información, yo le cargo mi PDF, yo le cargo mi foto de actividad, yo le cargo mi idea, mi audio y él procesa información desde eso que yo le cargué, no es del internet. Eso nos permite acelerar procesamiento de información, aprendizajes de una manera absolutamente increíble. Con esas plataformas ya uno se tira a usarlas como herramienta de apoyo. ¿Cómo debería ser esto? Avánzame esto, sugiéreme este plan. Y usted siempre, para cerrar allí esta respuesta de grupo de ideas, había un compañero levantando la mano. Lo que debe entender con IAs, que son maravillosas, es que cuando usted le da una respuesta a la IA, usted no está teniendo el trabajo terminado. Nunca. Usted solicita una averiguación, solicita un plan, construye un avance, lo que sea, y la IA se lo entrega, ¡pah! Súper bonito. Esa no es la respuesta que usted va a entregar como persona y como profesional. Ese es un insumo adelantado que tiene, pero usted tiene que coger cada una de esas cosas, mirarla y decir, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Esto era lo que quería o no quería? ¿Qué tanto cojo de esto? Y frente a lo que llegó ahí ahí le va a decir usualmente qué hacer, no le va a decir cómo hacerlo, y menos se lo va a hacer. Entonces, la IA o lo que sea le va a decir, la Asociación de Productores de Hortalizas, de acuerdo a los parámetros de venta que usted cargó, deberían establecer una canasta de venta para cada 8 días, para 3 personas. Y esa es una buena respuesta técnica, seguramente. Hágalo. Vaya y hágalo. Ahí es donde entra el trabajo de uno, no en saber qué, en que usted tiene que sentarse con las personas, venderles la propuesta, presentárselas, ellos van a decir si les gusta o no les gusta, cómo lo hacemos, de qué tamaño es la canasta, quién provee qué cosas, qué hacemos cuando la persona no tenga provisión de insumos, lo compramos y se lo agregamos. Ahí empieza el trabajo de uno como persona, concertando y decidiendo. Entonces, lo que sea que le responda a uno la IA, o cualquier información que te dé un dispositivo de análisis y de captura de información, es un insumo para que usted trabaje. Nunca es la respuesta final. Es una respuesta parcial. Si usted ve todo como respuesta parcial, le va a ayudar. No como está pasando con los muchachos, muy muchachos hoy en día, que están convencidos que la respuesta que dio eso es lo que tiene que entregar y es lo que vale la pena. No, nunca. Eso ahí es un pedacito. Bueno, había un Bueno, bien. compañerito. Eso. Sí, Jackson. Veo que Jackson creo que levantó la mano, ¿cierto? No sé, pero volví a hacer, la bajó. Ah, bueno, ahí que ya tenemos. Sí, profe, Sí, Jackson. ¿Quién habla? profe Jackson, buenas noches. Hola, Profe Jackson. Buenas Ezequiel, la noches. profesora Margarita. Mi pregunta para el profe Ezequiel es, él nos hablaba ahorita que hemos tenido o ha surgido un cierto pues,
contratiempos en cuanto al tema de desarrollo rural y el tema de la aplicación de la extensión rural como tal. Que somos llamados nosotros a esa transformación o a ese cambio, digamos, el modo, la manera como te está viendo el campo ahorita. Desde la experiencia que él ha tenido, ¿qué, qué consejo o qué orientación nos podrían dar a nosotros ahorita que estamos en proceso de formación, de manera que podamos impactar y darle o el cambio o conseguir esos resultados que desde hace mucho tiempo no se han dado? Vale, listo, Jackson. Discúlpame que la respuesta sea breve, porque eso daría para muy buenas charlas. Eh, a mí me parece que lo primero que toca hacer es lograr garantizarse un buen esquema de vida a nivel personal. Lo primero que uno tiene que lograr es identificar cómo logro vivir bien desde allí. Y me explico. En muchas ocasiones el extensionismo está cubierto por una esfera muy amplia de apoyo comunitario y unas ideas muy solidarias del quehacer, del yo me meto a la comunidad, le apoyo y esto casi que es gratuito. Y la gente, como tradicionalmente ha tenido estos tipos de servicios por el Estado, pues lo aspira, lo quiere gratuito, es más, lo necesita gratuito, dado sus sistemas de operación que no dan para pagar de manera desarticulada servicios profesionales. eh, Hacen que el vivir de extensionismo sea difícil. Esa es una de las mayores dificultades que tenemos en este momento. El Estado contrata principalmente a través de prestación de servicios. Además, para lo que es el sistema de prestación público de extensión rural, lo hace a través de operadores. Los operadores son las EPSEAs. Las EPSEAs tenemos como 185 habilitadas en este momento por la ADR. En la página de la ADR, servicios de extensión, ellos mensualmente actualizan y ponen el listado de las organizaciones habilitadas para prestarlo. Contratan por corto tiempo. Entonces, el ideal operativo sería que los procesos de intervención anuales mínimo duraran 10 meses, pero eso es una cosa que solamente se da en marco de leyes de garantía, que permiten que el Estado colombiano ejecute desde antes dinero. Normalmente, los procesos de extensión que se están acompañando duran 6 meses o menos. En ese ejercicio, la práctica de la extensión, uno, no es técnicamente ni profesionalmente la que debería ser. Y dos, los espacios de vida y de recursos para los extensionistas que están esperando esos contratos, pues no sirven. Ese es el mayor meollo profesional del asunto actualmente. Hay una diferenciación grande en la cual se está trabajando y eso es responsabilidad directa de la Agencia de Desarrollo Rural, que es la encargada de normatizar el SNIA. Eh, en este momento contratan por parejo profesionales, tecnólogos, técnicos para ejercer ciertas labores comunes. Eso está generando problemas de aplicación, porque lo que conocen algunos no lo conocen otros y los resultados son desuniformes en la aplicación de las cosas. Entonces, a mí me parece, como les estoy enseñando a ciertos aprendices de un técnico en gestión de los derechos del campesino en el ordenamiento territorial, cuando hablamos de proyectos, yo les digo, muchachos, aunque suene feo, lo primero que hay que cuadrar es el CBY. ¿Cómo voy yo ahí? Y el cómo yo ahí toca cuadrarlo porque es lo que garantiza sostenibilidad en el ejercicio. Usted puede intentar hacer una cosa de chévere, de apoyo, porque es su vocación y usted se va con una comunidad una semana. Pero si usted que vive de su trabajo, porque somos parte de una clase asalariada que si no trabajamos no recibimos dinero y tenemos todos los conflictos a nivel personal y familiar que queramos, no puede trabajar gratis todo el tiempo. Y entonces usted va a terminar diciendo a la comunidad, bueno, pues lo siento mucho, ahí se ven, vuelvo cuando pueda, y esa vaina no es sostenible. El norte sería lograr consolidar instituciones o empresas que presten servicios de extensión y asistencia técnica.
El norte también es cuando alguien se ha metido a trabajar con instituciones públicas, con el Estado, con operadores, con gremios, y se ha metido en el campo de la asistencia técnica de extensiones. Yo les aconsejo, después de 5 años que usted esté metido en un entorno, en un ambiente, en un gremio, en un espacio, usted debería, y eso es ayudar al mundo y ayudarse a usted, montar empresas de comercialización, de intermediación, que sean más amigables, pertinentes, precisas. Usted ya tiene los contactos, ya tiene la gente, ya tiene cómo mejorar y optimizar lo que falta. Falta empresa dedicado a eso. Ese debería ser un norte muy, muy fijo. Por supuesto, toca ser muy bueno. Jackson, toca saber de política pública, toca saber de trato con la gente, toca saber de cómo moverse en territorio. Parte de lo que toca hacer es ser bueno. Yo qué necesito saber para poder hacer eso y para poder ayudarle a la gente. Y ayudarle a la gente es escuchar a la gente, es ver qué necesita la gente, es responder a sus necesidades socioproductivas y irle agregando oportunidades y posibilidades de lo que marca política pública, de lo que marca la técnica, de lo que marcan los principios morales y éticos, comunitarios, entre otras. Pero en principio es lograr que eso sea sostenible para vos y tu familia, que vos podás vivir de eso, va a redundar en que prestes servicios constantemente y la gente necesita constancia, una constancia que desafortunadamente el Estado no le ha dado. Vale, por ahí. Muchísimas gracias, profe. Una pregunta ahí. Desde una institución, por ejemplo, una universidad, se puede crear un grupo de prestación o que pueda acceder que pueda prestar esos servicios a alguna comunidad. Sí, voy a buscar aquí rapidito mientras hablamos la dirección para colocárselas en el chat, pero de las 180 EPSEAs que están habilitadas, algo así como, yo diría que como 20 son universidades. La UNAD es una universidad habilitada como EPSEA, la Nacional, el SENA se habilitó, la UTP. Em, Normalmente una de las críticas que tiene el ESNIA y cómo está funcionando es que no ha dejado, no ha facilitado que empresas nacientes se logren consolidar como EPSEA. Entonces ahí tenemos esa dualidad de decir, espérate, se blindó, espérate, se especializaron las características y los alcances que tiene que tener una organización que aspire a presentar servicios de extensión agropecuaria a nivel nacional, porque una vez que se habilita puede prestar sus servicios en todo el país, con ánimo a que la prestación del servicio sea efectiva y sea buena, ¿cierto? Pero al hacerlo, realmente los pequeños o las organizaciones de asociados dicen, oiga, crear una cosa que la permiten habilitar para unos nacientes es casi imposible. No tenemos los requisitos en el flujo financiero, entre otras. Pero es posible y hay muchas universidades. Yo diría que, sobre todo si son recién egresados, la lógica es buscar empleo inicialmente, buscar empleo para aprender, para buscarse conectándose mientras se avanza en otra cosa más fuerte, más organizacional. Listo. Listo, continuamos con Juan Pablo Vargas, que tienes la mano levantada. Buenas noches, tutores, buenas noches. Sí, pues mi duda es para el tutor Ezequiel. Por ejemplo, desde nosotros como extensionistas del servicio de extensión, llegar a una comunidad, o sea, llegar a alcanzar una población, ¿cómo podríamos nosotros? Porque es que muchas veces nosotros prestamos el servicio de extensión o, o sí, somos extensionistas, pero la comunidad como no se siente atraída por ese servicio que nosotros prestamos, aunque nosotros hagamos las diferentes días de campo, de muestras de método, no hay esa aceptación por la comunidad como digamos, para uno poder prestar ese servicio de extensión eh, de una buena manera.
¿cómo podríamos nosotros hacer una, como digo yo, como qué medios o qué herramientas podríamos utilizar para captar mayor población de esas comunidades? Vale, perfecto. Entonces, Juan Pablo, muchas gracias. Entonces, primero, en el chat les puse el link, lo busqué rapidito de la ADR. Ese es el listado de las EPSEAs habilitadas a marzo de este año. Y como tales, si están buscando empleo en esa línea, esos son contratantes. Empiezo a Juan Pablo responderle con algo. En Colombia tenemos tres, yo lo menciono así. Tenemos la ejecución de tres servicios de extensión agropecuaria en paralelo funcionando. Una cosa es el servicio público de extensión, que se organiza a través del Ministerio de Agricultura, que tiene un Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, que los departamentos capturan recursos de los municipios, que construyen el Plan Departamental de Extensión Agropecuario, que contratan por ejecución anual a una EPSEA para que opere en territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sistema es interesante. Cuando operan, en general operan bien. Mi principal crítica es que operan a un nivel mínimo. En el Valle del Cauca usualmente están atendiendo 800 personas por año, cuando en el Valle del Cauca tenemos 27.000 cafeteros, tenemos 19.000 plataneros. O sea, tenemos cientos de miles de personas y se cubren en un año 800. O sea, entonces se hacen buenas cosas, pero en un alcance absolutamente reducido. El segundo sistema paralelo de extensión lo hacen los entes territoriales. Entonces, las alcaldías, la gobernación, algunos instituciones del Estado, como SENA, ICBF, con cobertura territorial, desarrollan dentro de las funciones de sus empleados, funcionarios, acciones de acompañamiento en campo, hacen parte de la función. Y tercero, tenemos el servicio privado de servicio de extensión, que lo hacen los gremios, lo hacen las asociaciones, lo hacen la empresa privada, lo hacen profesionales independientes, que con su tarjeta profesional dicen, oigan, yo estoy capacitado, le ofrezco a usted mis servicios, contráteme, ¿cierto? Esas tres cosas funcionan en paralelo y desde las tres maneras hay lógicas distintas de cómo operan. Luego, em, el cómo generar mayor respuesta de una comunidad depende principalmente de qué es lo que usted va a hacer, de qué es lo que usted va a hacer. Asuman el proyecto, un proyecto de extensión como si fuera una fiesta. Ahí vamos a hacer una fiesta, sí. ¿Qué hay en la fiesta? En la fiesta hay música, hay comida, la fiesta es para todos, la fiesta es para algunos, la fiesta es en la vereda, la fiesta es en la ciudad. ¿Qué hay en esa fiesta que usted está invitándome como proyecto? En esa fiesta la vamos a hacer entre todos, usted va a poner la música que usted le da la gana, porque usted puede llegar con música clásica y a mí no me gusta, ¿cierto? La lógica de intervención institucional en ese sentido es por proyectos. Y entonces, si el proyecto es bueno, el proyecto llama. Pero aunque el proyecto sea bueno, aquí es en la lógica, Juan Pablo, que tenemos que aprender a hacer unas cosas. ¿Cómo mostramos la fiesta? ¿Dónde está la ficha para decir, oigan, hay una fiesta que va a ser crossover con música criollita, solo hay que llevar la disposición y traiga un convite y la vamos a pasar bueno? Saber presentar eso, saber comunicarse, saber presentar cuáles son los requisitos de entrada, saber comentar qué pasa cuando hay problemas, mostrar claramente desde el principio hasta dónde se llega, lograr desmarcarse de alguna manera de un historial negativo que puedan tener histórico es muy importante. Paréntesis allí. Varias alcaldías de Valle que hemos capacitado nos decían, oiga, es que nosotros salimos, vamos a campo y decimos, hola, venimos de la alcaldía y nos cierran la puerta. Y vamos a prestar servicio de asistencia técnica y nos cierran la puerta porque no confían en la alcaldía, no confían en la persona con la que se organiza. Entonces, es primero organizar la fiesta, organizar el proyecto, qué tiene que incluye. Si el proyecto es bueno, si el proyecto realmente incluye los gustos de las personas, si realmente incluye a las mujeres, si habla de los tiempos y los espacios que les sirven, si llegan cuando es, si realmente cumplen.
Allí, que diga, oiga, a esa fiesta aguanta ir, allí empezamos a hablar de habilidades propias de extensión, cómo presento bien la información, cómo hacemos una práctica en la que la gente se sienta a gusto y comparta lo que sabe, cómo hacemos una real retroalimentación de saberes, cómo logramos solucionar entre ellos, entre pares, la solución de problemas técnicos. Pero el saber cómo hacerlo, que es parte de lo que ustedes deben aprender, depende de que la fiesta sea buena. Porque qué tal que usted sea un super DJ y la fiesta que está armando la empresa para la que usted trabaja es una cosa re chichipata. Es un proyecto que va a entregar 12 millas y que va a hacer a la gente firmar 25 formularios como si hubieran hecho esta vida y la otra. Y, y además tiene que ejecutarse en un mes. Esa vaina no le va a nadie. Y de ahí no va a importar que usted sea un buen DJ ni un buen extensionista. El proyecto tiene que ser bueno. Y que el proyecto sea bueno depende de que se construya de acuerdo a las necesidades del sector, del territorio, de la gente que va a participar. Por ahí se empieza. Bueno, tutor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, estimados compañeros, creo que ya estamos llegando al cierre de esta charla. Queremos agradecer de manera muy especial al ingeniero Ezequiel por su generosidad, por compartirnos no solo su conocimiento, sino también su experiencia, ¿no? Esa mirada que tiene tan clara, tan humana sobre el tema del extensionismo. Muchísimas gracias por su tiempo, por la energía que le puso a esta charla. Fue muy amena, muy enriquecedora. Creo que nuestros estudiantes van a aprovechar mucho también este espacio. También agradecerles a ellos por estar presentes pues, hasta este momento, por las preguntas, por el interés que han manifestado de tener la presentación, que se las vamos a compartir claramente por los canales que disponemos en el curso. Muchísimas gracias a todos. El profe Juan Carlos, no sé si quieras añadir algo. Gracias, profe Margarita. No, pues nuevamente darle el agradecimiento muy especial al ingeniero Ezequiel, que nos ha ilustrado de una manera muy completa toda la actualidad que hacia dónde es la tendencia de la extensión y también cuando resaltó los valores, actitudes y destrezas que debe tener un extensionista hoy por hoy. Entonces ha sido realmente una jornada académica muy interesante. Y le agradecemos de buena manera por todo ese ejercicio que se ha desarrollado a nuestros estudiantes. Como decía la profesora Margarita, han sido 2 horas muy amenas, muy interesantes. Muchas gracias por su asistencia. La idea es que a los estudiantes que estuvieron hasta este momento, vamos a incentivarlos también con unos 10 puntos de los 70 que tiene esta fase como incentivo sobre esa actividad. O sea, van a tener unos 10 puntos extras que se les van a incluir si en la actividad cuando cierre no alcance a tener los 70 puntos de ellos en esta actividad, pues van a tener unos 10 puntos de bonificación por haber asistido a esta importante actividad, como una motivación también para que sigan participando en estas actividades académicas. Entonces, profe Margarita, muchísimas gracias por tu valioso apoyo en esta actividad también con el ingeniero Ezequiel. Y vamos cerrando, entonces damos por cerrada esta jornada CIPAS para que puedan, digamos, tener la información pronto de que les vamos a compartir y el enlace a la grabación. Normalmente lo que hacemos es descargarla, pasarla a un canal de YouTube para que pueda ser vista por los estudiantes dentro de la red del curso. Entonces lo vamos a hacer pronto. Les agradecemos mucho, ingeniero Ezequiel y profe Margarita y demás estudiantes también por estar acá. Deseamos que tengan un feliz descanso y muchísimas gracias por esta actividad tan enriquecedora que se ha realizado el día de hoy. Muchísimas gracias, que Un estén muy placer. bien y vamos entonces a cerrar ya la grabación. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Gracias por todo. Igualmente. Un placer. Feliz noche y nos veremos. Gracias. Ok, Muy amable. buenas noches, gracias, profesor.
Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.